Bienvenido a la parte 3 de la serie Atrévete a soñar despierto. Durante las primeras dos partes estudiamos 10 principios de la vida de Abraham que él tuvo que aplicar para que su sueño se hiciera una realidad. Pasaron 25 largos años hasta que su sueño se hizo realidad. Sin embargo, nosotros pensaríamos que todo habría terminado en ese lugar, en ese momento. Pero Dios tenía preparada una prueba más para probar la fe de Abraham. Una prueba más que determinaría si la profecía completa sobre su vida, sobre su sueño, se haría una realidad. Acompáñeme a ver cuál fue esa última prueba que Abraham tuvo que pasar antes de ver su sueño hecho una realidad. Queremos continuar hoy con la ayuda del Espíritu Santo la parte 3 de la serie titulada Atrévete a soñar despierto. Y les tengo que confesar que yo pensaba que iba a comenzar a hablar sobre Moisés. Pero de alguna manera el Espíritu Santo a través de toda la semana no me permitió terminar de hablar de Abraham. Y me dijo que me hacía falta un mensaje más para completar este personaje bíblico. Por los últimos 2 domingos hemos hablado sobre un gran soñador llamado Abraham y estudiamos 10 principios que hicieron posible que el sueño de Abraham se moviera de un sueño a una realidad. Y me tocó muchísimo porque la forma en la cual Dios se movió en la vida de Abraham fue una forma que realmente reta a cualquier ser humano. Lo que Abraham recibió, no lo recibió de la noche a la mañana. De hecho, la palabra nos dice que pasaron 25 años antes de que la promesa que Dios le dio a Abraham se hiciera una realidad. Y miren lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, Dios dijo, te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes. Y dice, y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. O sea que hubo un proceso por el cual Dios pasó a Abraham que no fue un proceso fácil. Y fue un proceso no de días, no de semanas ni de meses, sino de años. Y hay momentos en nuestra vida, hermano, donde Dios decide de forma sobrenatural hacernos esperar por una promesa que ya Él ha dado, porque Él conoce algo que nosotros desconocemos. Y cuando yo leía este pasaje bíblico, yo decía, sin duda ya Dios terminó con Abraham. Lo que Abraham iba a aprender, ya lo aprendió. Pero yo estaba equivocado. Porque hacía falta una prueba más en la vida de Abraham. Y sabe, Dios me muestra, hermano, por su palabra que Dios está constantemente llevándonos de prueba en prueba para mostrarnos su gloria. Y cuando pensamos que el Espíritu Santo ha terminado con nosotros, entonces aparece otra prueba divina en nuestro camino para mostrar la gloria de Dios de una manera que no la hemos conocido antes. Cuando pensamos nosotros que ya tenemos a Dios figurado y que lo entendemos a cabalidad, Dios nos posiciona en otra prueba donde Dios decide mostrarnos un aspecto que todavía no conocimos. Y sabe, cuando yo miro la historia de Abraham, me doy cuenta, hermano, que para sorpresa mía la historia de Abraham no terminaba ahí, sino que Dios estaba trabajando una prueba pequeña para poder hacer algo distinto. Y cuando yo me preguntaba por qué Dios escogió probar una vez más a Abraham, yo creo en mi espíritu que Dios quería evitar que le pasara a Abraham lo que le pasa a muchos cristianos hoy en día. Y es que ven sus sueños cumplidos de forma parcial, pero no en su totalidad. Yo creo que lo que Dios le estaba preparando ahora a Abraham era poniendo la plataforma para que pudiera garantizar que su sueño no era la manifestación parcial de una promesa divina, sino la manifestación completa. Y a menudo Dios nos pone en situaciones para probarnos, para ver si Él puede hacer una obra más grande de la que nosotros podemos soñar o pedir. Y ahí estaba Dios trabajando con Abraham. Y lo puso en un momento difícil. Vea conmigo, hoy vamos a tener el capítulo 22 de Génesis. Si usted tiene su Biblia, la puede abrir en Génesis capítulo 22. Y si no tienes una Biblia con usted, puede seguirnos en la pantalla. Génesis capítulo 22, versículo 1 dice,
Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? 25 años de prueba que Dios tuvo con Abraham. Aconteció que después que Dios le dio la promesa de darle un hijo a través de su esposa Sarai, después de 25 largos años de espera, aconteció después de ese tiempo que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Humanamente hablando, esto no hace absolutamente sentido alguno, porque parece que contradice sin duda la promesa que Dios le hizo de darle descendencia a través de un hijo suyo. Y cuando yo veía ese mandato divino, esa prueba que Dios le estaba haciendo, yo me preguntaba, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué tú estás probando? ¿No bastan 25 años de prueba? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarle ahora a Abraham, que Abraham todavía no conoce de ti? El mandato que Dios le daba parecía algo irracional y que iba en contra del flujo de Dios, de su espíritu, para poder lograr la promesa que Dios tenía. Y cuando yo reflexionaba en esto, el Señor me hacía entender, hermano, el porqué. Le voy a dar la conclusión del mensaje al principio. Le voy a dar esto para que usted entienda, hermano, que cuando Dios está trabajando y nos prueba, es porque Dios quiere hacernos entender que hay personas que reciben su sueño, que reciben lo que le han pedido a Dios, pero luego se olvidan de Dios. Disfrutan la promesa de Dios, pero olvidan quién la hizo una realidad. Y Dios no quería que Abraham cayera en esa trampa, porque hay mucha gente que cuando reciben lo que le piden a Dios, se olvidan de Dios. Yo recuerdo una señora que estuvimos orando muchísimo tiempo por ella, para que Dios le diera hijos. Y después de muchos años, Dios le dio hijos. ¿Y sabe lo que ocurrió? Después no volvió jamás a la iglesia por temor a que sus hijos se enfermaran, por temor a que a sus hijos algo le pasara. Y se quedaba en la casa. Y no venía a la iglesia a traerle. Dios le dio la promesa, pero se olvidó del Dios de la promesa. Y Dios quería evitar que Abraham pasara a esa realidad. Dios quiere enseñarnos que tenemos que tener cuidado de que los regalos que Él nos da, sus dones, sus talentos, sus bendiciones, no tomen el lugar del dador. Cuando Dios ahora le lanza esta última prueba a Abraham, Dios quería asegurarse que no había nada más importante, más grande en la vida de Abraham que Dios mismo. Porque a menudo cuando Dios nos bendice con ministerio, cuando Dios nos bendice con cosas materiales, cuando Dios nos bendice con dones y talentos, pensamos que eso es lo grande y lo importante. Pero no lo es. Lo grande y lo importante es Dios mismo. Y la grandeza más hermosa que podemos tener nosotros como hijos de Dios es disfrutar de su grandeza. Es disfrutar de su presencia. A menudo, hermano, obedecer a Dios se da en medio de una lucha, de una batalla. Porque a menudo lo que Dios nos pide es algo que amamos. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que me entregues y me sacrifiques a tu hijo único, y le dijo claramente, a ese que tú amas. A menudo lo que está entre la bendición completa del plan divino de Dios y la bendición pequeña que Dios te ha dado es lo que tú amas. Oh, santo es el Señor. Porque a menudo tenemos los ojos puestos sobre lo que amamos, sobre el momento, y nos olvidamos del retrato completo que Dios tiene para nosotros. Y nos olvidamos de la grandeza del Dios que hizo la provisión. Y Dios quería que Abraham entendiera, hermano, que no podía hacer su sueño completo hasta que él no entendiera de una vez y por todas que Dios era lo más importante y debe ser lo primero que él atendía en todo su momento. Yo recuerdo que cuando yo estaba pastoreando los jóvenes en la iglesia misionera Asamblea de Dios en Marietta, al cabo de 6 años Dios comenzó a tratar conmigo. Y recuerdo, hermano, que yo amaba a esos jóvenes tanto. Yo no me concibía dejando ese ministerio para comenzar esta obra. Y mire cuán grande es Dios y el amor que Dios nos tiene. Que Dios trajo un predicador cerca de 650 millas de distancia hasta Marietta, Georgia, a predicar un domingo.
Y yo sé que Dios le habló a toda la iglesia, pero yo no tengo duda que Dios lo trajo para hablarme a mí. Y ese día ese pastor predicaba sobre este pasaje bíblico. Y recuerdo que él dijo, hay personas en este lugar que Dios le dice que dejen y entreguen lo más que aman. Y hasta que no lo hagan, no podrán ver el sueño completo del plan divino que Dios ha diseñado para ellos. Ese día yo fui a aquel altar, me fui hasta la presencia del Señor. Yo dije, Señor, yo entiendo, me estás hablando. Y tuve que renunciar a aquel ministerio para poder alcanzar lo que Dios tenía. Lo que ustedes ven hoy es un producto de una persona que obedeció la voz del Espíritu. Y estuvo dispuesto, hermano, a dejar lo familiar. Estuvo dispuesto a dejar algo que amaba. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que está parado entre ti y la promesa completa, total que Dios tiene para tu vida? ¿Estará Dios diciéndote que es necesario que lo entregues? ¿Será que Dios te está pidiendo que tú entregues esa área de tu vida que todavía no has hecho? Hay un comentarista que se llama Warren Wiersbe. Escribió un comentario completo de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo encontré esta nota de él que me impactó muchísimo. Él dice, nuestra fe no ha sido realmente puesta a prueba, escuche esto, hasta que Dios nos pide soportar lo que parece insoportable. Hasta que Dios nos pide hacer lo que parece irracional y esperar lo que parece imposible. A veces pensamos que Dios nos ha probado lo máximo en todas las áreas de nuestra vida, pero no es hasta el momento que Dios nos pide hacer algo irracional, que Dios nos pide soportar algo que parece insoportable, que Dios nos pide esperar algo que parece imposible. Ese es el momento en el cual Dios nos lleva a la prueba máxima. Abraham estaba viviendo un momento como ese. Porque una cosa es esperar 25 años por Dios para que te dé un hijo, y otra cosa distinta es poder sacrificar a tu hijo, el que Dios te dijo que te daría descendencia a través de él. ¡Wow! ¡Qué prueba! ¡Qué momento difícil para este hombre! Pero quiero que usted vea la respuesta de Abraham. En Génesis 22, versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando Abraham escucha algo tan difícil como esto, dice que se levantó de madrugada la mañana siguiente y diseñó un plan alterno. ¿Es that what it says? No. Eso fue lo que él hizo años atrás, 15 años atrás, escuchando la voz de su esposa, hizo un plan alterno. Pero esta vez había aprendido una gran lección. Era que Dios no tiene sustitutos. Dios no tiene planes alternos. Dios tiene solamente un plan para sus hijos. Y aquellos que lo siguen van a ser bienaventurados y bendecidos. Aleluya. Dáselo fuerte a Jesucristo. Abraham había aprendido esa lección. ¿Y qué hizo? Dice la palabra que se levantó muy de mañana. Preparó su asno, trajo consigo 2 siervos y llevó a Isaac. Ahora escuche esto, dice el versículo 4, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuando yo leí esa porción bíblica, yo me pregunté, ¿qué hizo Abraham durante esos 3 días? ¿Te imaginas la agonía que un padre puede sentir, saber que Dios le ha dado una orden de sacrificar su propio hijo como un holocausto? A mí, ¿cómo es que podría dormir por las noches? Pues déjenme decirle esto, yo creo en mi espíritu, contrario a lo que algunos enseñan, que Abraham durmió tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham durmió durante las noches. Y yo me imagino que Abraham comenzó a mirar las estrellas. Y cuando miró las estrellas se acordó de una promesa que Dios le había hecho años antes. Porque Abraham es el tipo de hombre que se mueve no por vista, sino por fe. Es el tipo de hombre que se mueve de acuerdo a la promesa divina y no a lo que él ve en el aspecto natural. Abraham es el tipo de hombre y mujer que entiende que cuando Dios le pide que haga algo, es para bendecirlo en abundancia. Por difícil que parezca, por ridículo que parezca, por contrario que parezca, aquellos hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y le obedecen, siempre terminan siendo bendecidos.
Yo creo que eso es lo que hacía Abraham durante las noches. Recuerda, vamos al 15 de Génesis, versículo 5. Dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham sabía algo que tú y yo tenemos que saber con certeza. Es que Dios nunca contradice sus promesas. Cuando Dios dice algo, hermano, Dios es veraz. Dios no miente, Dios lo va a cumplir. Abraham sabía que algo Dios estaba tramando y si Dios le decía que hiciera algo, él iba a confiar en Dios y no iba a buscar planes alternos. Abraham tenía sus ojos puestos en la promesa de Dios y no en lo que lo rodeaba. Y mira si Abraham era un hombre de fe. Mira si Abraham tenía la certeza que Dios estaba cuidando y que el plan de Dios, aunque él no lo entendía momentáneamente, sabía que Dios lo era y Dios era perfecto. Abraham sabía lo que dice el profeta, que los pensamientos y los planes de Dios son más grandes, más superiores y mejores que los nuestros. Y aunque Abraham en el aspecto natural a lo mejor no podía comprender lo que Dios le pedía, del aspecto espiritual había paz en su espíritu. Porque sabía que Dios estaba tratando una área que él a lo mejor desconocía. Porque déjame decirte, a menudo el Espíritu Santo de Dios nos mueve por áreas que nosotros desconocemos. Y yo creo en mi espíritu que Dios le está diciendo a la iglesia Senda de Restauración, estoy moviéndolo hacia algo nuevo. Voy a hacerlo caminar por terrenos que nunca han caminado antes. Le estoy diciendo que algo nuevo traigo de camino, que no podrán racionar, que no podrán entender en lo natural, pero en lo espiritual será posible. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Rey. Dice versículo 22 del capítulo 22, versículo 5, que Abraham hizo una confesión de fe importantísima. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y después, ¿qué dijo? Y volveremos a vosotros. La fe de este hombre era tan grande que él sabía que Dios le había prometido algo y que aquel Dios que le prometió algo lo iba a cumplir. Abraham le dijo a sus siervos, quédense tranquilos aquí. Mi hijo y yo vamos a ir a adorar a Dios y volveremos a vosotros. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. ¿Sabe Isaac? Tranquilo, Isaac. Toma la leña. Carga la leña para el holocausto. Tranquilo, Isaac. Tú me vas a ayudar. Dice, y luego tomó él en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos hacia el monte. Esa fue la confesión que hizo Abraham. Cuando Dios le da este mandato, Dios quiere llevar a Abraham que tenga una dependencia total en Dios y nadie más. Y cuando Dios te pide algo, hermano, que tú no puedes hacer, algo que no hace sentido en el aspecto natural, tú tienes que comenzar a confiar en Dios. Porque Dios quiere dependencia total. Hay gente que dependen con Dios hasta cierto momento. Pero de ahí para allá, no, Señor, ya eso es otra cosa. Ya estamos hablando de algo distinto. Le ponen condiciones a Dios. A Dios no se le puede poner condiciones. A Dios se le puede poner señales para que confirme, pero condiciones no. Porque cuando Dios te dice muévete, tienes que moverte en el nombre del Señor. Ahora, esa fue la confesión que hizo Abraham. Una convicción tan grande que le dice a sus siervos, quédense tranquilos, quédense aquí porque mi hijo Isaac y yo vamos a ir a aquel monte, vamos a adorar a Dios y vamos a regresar de ustedes. Esa fue la fe. Esa es la primera declaración que él hace. Ahora, ¿bajo qué convicción es que Abraham hace esta declaración? ¿En base a qué? En base a una sola cosa, en la promesa que Dios le dio. En base a la palabra de Dios para Abraham. Aunque él no entendía y parecía que una contradicción divina, Abraham sabía que Dios sabía lo que estaba haciendo. Cuando tú no sabes lo que Dios hace, Dios te dice, confía en mí. Cuando tú no puedes comprender en el aspecto natural lo que Dios hace, Dios te dice, confía en mí, porque yo sí sé lo que hago. Y ahí estaba Abraham. Y observa conmigo lo que dice el autor de Hebreos, porque esto es lo que hace Dios con la Biblia. La Biblia complementa lo que no podemos entender nosotros a veces en lo natural. A veces leemos el Antiguo Testamento y como que no comprendemos algo.
Pero Dios nos da la luz en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Dios hace a través del autor de Hebreos. En el capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosle dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora escuche, Abraham sabía que Dios le había dicho que a través de Isaac recibiría una descendencia abundante, grande. Ahora, ¿cómo fue que él actuó? Pensando, dice el versículo 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa era la convicción tan grande que había en el corazón de Abraham. Por eso cuando le dijo, Isaac, toma la leña, caminemos, Isaac. Él sabía que si Dios le permitía dar ese paso, era porque Dios iba a hacer un milagro aún más grande, levantarlo de entre los muertos. Esa era la convicción de este hombre. Por eso yo sabía que Abraham dormía tranquilo por la noche, porque se acordaba de que Dios no miente. Y que cuando Dios nos hace una promesa, aunque el mundo natural grita no, Dios dice tranquilo, porque ya yo he dado mi palabra. Por eso quiero decirte en esta tarde lo que Dios ha profetizado sobre ti. Aunque tú piensas que ha tardado, Dios te dice tranquilo, tranquila, espera en Jehová Dios, aleluya, porque Él está por actuar a tu favor. Dáselo fuerte a Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo que nos enseña el versículo 17 y 19 de Hebreos 11 es que la fe de Abraham no estaba puesta en sus sentimientos. Si Abraham fuese a reaccionar por sus sentimientos, hubiese salido corriendo y dice, Señor, esto sí que no. Anything else except this. Su fe estaba puesta no en sus sentimientos, sino en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Su fe no estaba puesta en sus amigos, en sus siervos, sino solamente y absolutamente en Dios. This is all it takes. It doesn't take being supported by 100 people. No requiere estar apoyado por 100 personas. De hecho, no sabemos si la esposa de Abraham lo sabía. Yo asumo que Abraham no le dijo absolutamente nada a su esposa. La Biblia no lo dice, pero yo lo asumo. Pero se fue a aquel lugar y se fue con la fe de que Dios era poderoso para levantar y para hacer un milagro sobrenatural. Ahora veamos la segunda confesión que hace Abraham. Primero dice, ¿sabes? Vamos a adorar a Dios y Isaac y yo regresaremos. Ahora, lo segundo que confiesa Abraham se encuentra en el versículo 7 al 8 de Génesis 22. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Wow. Papá, aquí está la leña, tú llevas el fuego en tu mano. Emma, veo que llevas el cuchillo también, pero no veo cordero. No hay sacrificio, holocausto, sino un cordero. Y Abraham le respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esa es la fe de un hombre que habla las cosas que no son como si fueran. Esa es la fe de un hombre que tiene una visión espiritual divina, un sueño que ha bajado del cielo, que ha sido hablado por Dios y no por hombre. Ese es el hombre que cree y entiende que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Ese era el hombre Abraham. Esa es la fe que Dios quiere en ti y en mí. Hermano, Dios está diciendo que va a abrir puertas nuevas para esta iglesia. Y van a haber bocas que se levantan para decir no se puede. Van a haber personas que se levantan para confesar es imposible. Pero quiero decirte que yo he decidido, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo he decidido creerle a Dios. Yo he decidido que Dios es grande, que Dios es poderoso. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Y cuando lo natural me diga que no, yo le digo, Señor, tú dijiste. Y cuando lo económico diga que no, digo, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Y cuando mi propio conocimiento me haga decaer, yo miro al autor de la fe y de la vida, Jesucristo. Aleluya. Puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Si pones los ojos sobre lo natural, sobre tus circunstancias, sobre tus limitaciones, no podrás llegar a ver en su totalidad lo que Dios ha prometido para ti. Hay que estar convencido de que Dios va a proveer. Hermano, Dios va a hacer provisión económica. Dios va a hacer provisión sobrenatural, porque así Dios lo ha prometido. Ahora, Dios tiene una peculiaridad que a mí personalmente no me gusta de Dios, pero sé que Dios es santo y perfecto y tengo que aceptarlo. Digo que no me gusta no porque sea algo malo de Dios, sino porque es algo que a mí se me dificulta en el aspecto natural. Es algo que todos los seres humanos, nosotros no queremos vivir en ese momento, y es que Dios tiene una peculiaridad, es que a menudo nos empuja para estrechar nuestra fe hacia límites que nunca antes hemos experimentado. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Vea conmigo versículos 9 y 10 de Génesis 22. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Escuche, mira la convicción de este hombre tan grande. Su pensamiento, dice Hebreos, era que Dios lo podía resucitar. Esa era la fe de él. I mean, God really pushed him to the limit. Tuvo a su hijo, lo puso sobre el holocausto, lo amarró, puso la leña, estaba pronto por poner el fuego, por degollarlo para poner el fuego luego. Y cuando está por hacerlo, Dios dice, detente Abraham, no lo hagas. Dios lo probó hasta el último momento. En tu vida y en la mía, en tu ministerio y el mío, Dios te va a probar a veces hasta el último momento. La mano de Dios no va a obrar a favor tuyo, no vas a escuchar la voz profética de Dios de nuevo hasta que tú acciones para creerle a Dios. Hay gente que no han entrado a su sueño porque están todavía con temor de hacer lo que Dios le ha dicho que hagan. Si Dios te dijo, haz algo, hazlo. No importa el costo. No importa lo que tú tengas que renunciar, lo que tú tengas que dejar, hazlo, porque cuando haces eso, Dios está por darte una bendición que nunca antes has experimentado. Ahí estaba Abraham y Dios estrecha su fe hasta el último momento, hasta el último minuto. Pero cuando Dios ve que Abraham estaba decidido para hacerlo, dice, Abraham, detén tu mano, detente, porque he visto que tienes fe suficiente al punto que no me has rehusado ni tu propio hijo. Ahora, cuando Abraham actúa de esa manera, que Dios le hace detener su mano, entonces, escucha esto, y solo entonces es que Dios obra. Entonces y solo entonces es cuando Dios hace provisión. No fue antes, fue hasta el momento que vio que Abraham estaba decidido a darlo el todo por el todo. Observe conmigo, versículo 13 y 14 de Génesis 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que en hebreo significa Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Se dio cuenta que no fue hasta el momento en que Abraham decidió darle todo a Dios, entregarle toda su vida, todos sus sueños a Dios? Porque Isaac era el sueño de Abraham, era la promesa de Dios para él. Y no fue hasta el momento en que él dedicó a ese hijo totalmente a Dios y se lo entregó, que Dios obró a favor de él. Ahora escuche esto. La provisión de Dios no llegará hasta que nos movamos al monte de Dios. Recuerda que dice la palabra que Dios trató con él. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová provea. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová sea provisto. Cuando yo pensaba en esto, hermano, escúcheme claro. No fue hasta que Abraham llegó al monte de Dios que Dios hizo provisión. Tú tienes un monte. ¿Cómo se llama tu monte?
¿Cómo se llama el lugar que Dios ya ha diseñado para ti? Porque no es hasta el momento que tú te muevas al lugar que Dios escogió para ti que Dios va a obrar a tu favor. A veces, hermano, Dios nos lleva hasta el último momento para probar si le amamos a Dios sobre todas las cosas. Porque Dios no quiere que haya reserva alguna en nuestro corazón hacia Dios, sino que nos entreguemos en una totalidad completa para que Dios pueda obrar a nuestro favor. En el versículo 2 leímos que Dios le dijo, vete a un monte que te voy a mostrar, el monte Moriah. Pero no fue hasta que llegó allí Abraham que Dios trajo provisión. No es hasta que tú te mueves a la tierra que Dios ha escogido para ti, al sueño, a la promesa que Dios ha escogido para ti, que Dios hará provisión para ti. Y por eso que algunos nunca ven los sueños de Dios realizados completos, parcialmente. Porque dieron un paso de fe y esperaron en Dios y Dios hizo una obra. Pero la obra mayor no era esa. La obra mayor de todo ser humano es conocer a Dios sobre todas las cosas, es entregarnos sin reserva a Él. No es trabajar para Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso que el gran mandamiento es este: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. That was the point where God took Abraham. Lo llevó al punto donde Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas, sobre la promesa de Dios, sobre su hijo, sobre su familia. Nada ni nadie tomaba el lugar. De hecho, Jesús en una ocasión dijo, si tú no eres, ¿sabes? Si tus hijos y tu esposa, si no eres digno de dejarlos a ellos por mí, entonces no me sigas. De que no esté dispuesto a dejar padre, ni madre, ni hijo, ni propiedades, no es digno de seguirme a mí, dijo Jesús. God is about to take us to the point where our faith is totally on Him. Dios quiere llevarnos al punto de nuestra fe, donde nosotros estamos totalmente entregados a Dios. Y déjenme decirle, esto no es fácil, porque Dios a veces nos llama a movernos sin saber cómo Dios hará provisión. Yo recuerdo que fue en 2006, octubre de 2006, cuando Dios nos llamó a salir de Esmirna. Y la verdad es que no sabíamos. Literalmente no sabíamos a dónde íbamos. Literalmente no sabíamos cómo Dios iba a hacer provisión y qué corazón Dios iba a tocar para abrirnos puertas. Y salimos, hermano. De la noche a la mañana tuvimos que salir. Pero Dios sí sabía. Y Dios tenía un pequeño lugar que la hermana Adela tenía en aquel tiempo. Y aquí nos reunimos por 4 meses. Y luego Dios tenía un lugar más amplio y nos llevó aquí a New Life Baptist Church, apenas 1/4 de milla de aquí. Y cuando ese lugar se llenó, Dios tenía ya otro lugar reservado, que es este lugar donde estamos ahora. Pero déjame decirte, lo grande y lo hermoso todavía viene, aleluya. Es el lugar propio que Dios ha separado para aquellos que le creen, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero Dios no puede darnos lo mejor mientras estemos conformes con lo que tenemos hoy. Dios quiere darnos más para que Él pueda hacer más de su obra en la tierra. Dios quiere abrir puertas más grandes, no para que nos enorgullecemos, no para que nos alabemos, sino para que traigamos gloria y honra a aquel que es digno por los siglos de los siglos, Jesucristo, aquel que pagó el precio por ti y por mí. Dáselo fuerte porque Él es digno de alabanza, aleluya. Nunca antes en la historia de la vida de Abraham se dice que Abraham conoció a Dios bajo este nombre. Esta fue la primera vez que Abraham dijo, oh, Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Porque déjeme decirle que Dios lo bendijo muchísimo, pero hablamos de una persona que venía de mucho dinero, de plata. Y Dios lo había bendecido. Y cuando le quería hacer trampa, Dios lo bendecía. Y Dios lo guardaba de que le hicieran daño. Pero no fue hasta este momento particular en que Abraham ve a Dios como el Dios de provisión sobrenatural. Cuando Dios nos pide lo imposible, que le creamos a Él, es cuando nosotros entendemos y conocemos a Dios como Jehová Jireh. Y para que podamos ver lo sobrenatural, lo grande de la provisión de Dios, el reto tiene que ser grande y sobrenatural. Más allá de nuestras fuerzas.
Así que prepárate, porque Dios está por hacer algo grande en tu vida y en esta iglesia. Y aunque va a ser grande, Dios es más grande para hacerlo una realidad. Aleluya. Eso es lo que la palabra de Dios nos confirma, y eso fue lo que Abraham descubrió, es que Jehová Jireh, Jehová era el que iba a hacer provisión. Abraham no tuvo que ir a buscar el cordero. El cordero apareció enredado en una mata, en una zarza. Y allí estaba Abraham. Dijo, míralo, aquí está. Dios hizo provisión. Fue y lo tomó. Hizo sacrificio. God's going to show us His blessing. Tu parte y la mía es creerle a Dios. Tu parte y la mía es marchar en pos de lo que Dios ha dicho. Tu parte y la mía es entregarnos sin reserva alguna a Dios. Y Dios se va a encargar de hacer la provisión necesaria para que el sueño de Dios que ha sido transmitido a nuestro corazón se haga una realidad. Ahora observe lo que dice el versículo 15 al 17. Porque hay algo, hermano, que Dios no va a hacer por ti, ni va a hacer por mí. Hay algo que mueve la mano de Dios para obrar a tu favor, y es la obediencia. La obediencia pavimenta el camino para que el cumplimiento total de la promesa de Dios se haga una realidad. Observe conmigo, Génesis 22:15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció. O sea, Abraham estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham lo que hizo fue que estuvo dispuesto a entregar su propio hijo a Dios. Cuando hizo eso, cuando fue la milla extra, cuando se entregó sin reserva alguna, dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Mira la bendición. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. What was the turning point? ¿Qué fue lo que dio el paso al milagro de Dios? Que Abraham no le rehusó nada a Dios. Cuando tú no rehusas entregarle nada, retener nada para Dios, si lo entregas todo, Dios obra de forma sobrenatural a tu favor. No solamente eso, escúcheme claro, no solamente Dios obra y te bendice, pero dice la palabra que también le entrega las cosas que tus enemigos tienen, sus terrenos, y lo que ellos quieren hacer para hacerte daño te lo entrega a ti. Mira, hermano, hace cerca de unos 15 años atrás, yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando, vino un señor que tenía más autoridad que yo. Y literalmente me insultó con palabras despectivas por yo ser hispano. Y me menospreció. Y yo tuve todo el derecho de levantarme y responderle en la carne. Pero escogí no hacerlo. De hecho, esta persona proclamaba ser cristiano, que era lo más que me dolía a mí. Pero me fui a hablar con el que realmente tenía el poder. Y me fui a hablar con mi Dios. Le dije, Padre, tú conoces mi corazón, que yo fui sincero. Esos insultos no los merecía. Pero tú conoces el corazón de él también. Yo te pido que tú hagas justicia. Mira, hermano, cómo es Dios. No pasaron ni 4 meses que el hombre entregó su carta de renuncia, y la posición que él tenía me la dieron a mí. ¡Ja! Dios es maravilloso, y cuando tú esperas por Dios, tus enemigos se encargan de ellos. Tú no tienes que hacer pelea en contra de ellos. Dios se encarga de ellos, porque cuando la gracia y el favor de Dios Todopoderoso está sobre ti, nadie puede robarte la bendición de Dios. No importa cuánto traten, no importa cuánto te insulten, no importa cuánto te critiquen. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios está en el asunto de bendecir. Dios le dio victoria sobre sus enemigos. Ahora, yo creo en mi corazón, hermano, que a veces nosotros rehusamos de entregarle a Dios alguna parte de nuestra vida, y por eso solamente vemos nuestros sueños cumplidos de forma parcial. No es hasta el momento que entregamos todo como Abraham, que no le rehusamos nada, absolutamente nada. No hay closets en nuestro corazón, somos cartas abiertas. Cuando llegamos al punto de nuestra vida de eso, entonces Dios comienza a lidiar con nosotros y darnos el sueño completo. Hay gente en este lugar que ha rehusado entregarle a Dios sus talentos, sus dones. Le sirven al mundo, trabajan secularmente, son excelentes administradores al mundo, pero para la casa de Dios no hacen nada. Cuidado.
excelentes músicos y tocan para el mundo y cantan para el mundo, pero para el Señor no hacen nada. Gente que financieramente Dios los ha prosperado y bendicen y ayudan allá el mundo, pero la casa de Dios no la bendicen. Dios no puede ni va a obrar para bendecir abundantemente a aquellos que rehúsan entregarle todo a Dios. Escuche por favor. Isaac, ¿quién se lo dio a Abraham? Dios. Ahora, ¿qué hizo en cambio Abraham? ¿Se lo entregó a quién? A Dios. God, what you gave me, I'm giving it back to you. It belongs to you. It's yours. It was your promise. Doesn't belong to me. It's your promise. Tu promesa. Y fue en ese momento cuando Abraham le entregó a su hijo Isaac a Dios. Entonces Dios obró. Tus talentos le pertenecen a Dios. Tus dones le pertenecen a Dios. Tu tiempo le pertenece a Dios. Tu finanza le pertenece a Dios. Tu profesión le pertenece a Dios. Tu trabajo le pertenece a Dios. Tu negocio le pertenece a Dios. Tu casa le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Nuestro carro, nuestros hijos. Y Dios está esperando que tú le digas, Señor, okay, you gave it to me. I'm giving it back to you. I'm not holding anything back from you. I'm giving myself completely to you, Jesus. Me voy a dar completamente a ti, Jesús, porque cuando tú hagas eso, hermano, déjame decirte que ahí va a comenzar a marchar en pos del sueño completo, no parcial. Abraham tenía su sueño parcial, a Isaac, pero esa no fue la promesa que Dios le dio. Dios le dijo que le iba a dar un hijo, parte una, pero la parte dos del sueño era que le iba a dar una descendencia grande como las estrellas que estaban en el cielo. Esa no se había cumplido. ¿Sabe cuándo se cumplió? Comenzó a cumplirse en el momento que Abraham le entregó todo sin reserva alguna al Dios Todopoderoso. Porque él sabía que era Dios quien le había dado la promesa y él estaba entregando a Dios nuevamente lo que a Dios le pertenecía. Ahora escuche esto. Cuando tú das el paso de obedecer a Dios y entregarle todo sin reserva, tu obediencia va a bendecir a multitudes de personas. Versículo 18, escuche esto, del capítulo 22 de Génesis dice: en tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué fue lo que hizo Dios ahora? Dijo Abraham, hasta el momento yo había bendecido tu hijo y tu casa, pero ahora el sueño se hizo más grande. Ahora tu alcance va a ser más poderoso. Ahora voy a bendecir a través de tu simiente por tu obediencia a todas las naciones. ¿Sabes lo que me dijo el Señor a mí esta mañana? Cuando yo oraba, el Señor me dijo: Ezequiel, ¿sabes cuántas nacionalidades tienes en tu casa, en la iglesia? 17. Yo era de una nacionalidad y yo trajo 17. Pero ¿sabe cuándo fue que todo comenzó a cambiar? El día que le dije: Señor, yo no me pertenezco a mí mismo, te pertenezco a ti. Yo voy a obedecerte, voy a entregarme sin reserva alguna para servirte. En el momento que le creí a Dios y dejé mi tierra y mi parentela para seguir la visión del sueño que Dios había depositado en mi espíritu. Y cuando hacemos eso, hermano, todo comienza a cambiar. Ese fue el momento, hermano. Dios comienza a ser bendita a través de nosotros y de Cristo, en este caso, a todas las naciones por cuanto obedecemos la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que obedezcas y no lo has hecho todavía? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que le entregues y no lo has hecho? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres bendición para ti y para tu casa o quieres que Dios te use para impactar las naciones? That's the dream of God. El sueño de Dios es elevar a esta iglesia para impactar las naciones. Esto no es para quedarse en la ciudad de Marietta, Georgia. No, hermano. Esto es una visión divina para impactar las naciones, aleluya, a través de la radio, a través del televisor, a través de las misiones en otros países, a través de los dones y los talentos que Dios nos ha dado, aleluya. Pero todo comienza con nuestra decisión. It wasn't God's decision. The ball was in Abraham's court. La bola estaba en la cancha de Abraham. Abraham tenía que decidir si le entregaba todo a Dios y lo hizo. Y la palabra de Dios vino de forma clara: en tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuántos aquí quieren ser parte del plan de Dios que trae bendición a las naciones? ¿Habrá alguien?
entonces Dios te está diciendo que le entregues todo tu ser, sin reserva alguna, porque Dios lo va a hacer algo. Dios va a hacer algo grande y maravilloso y sin condiciones. No le pongas condiciones a Dios. En el momento que tú actúes en fe, Dios hará lo que tú le estás pidiendo, pero tienes que actuar en fe. Y quiero terminar con esto. Vaya conmigo al libro de Abraham. No está en su pantalla, solamente están las citas escritas. Yo creo que usted vea conmigo libro de Hebreos, por favor, capítulo 11. Y con esto termino, pero quiero que usted me siga. Y quiero que usted vea, hermano, lo que Dios hizo en el momento que Abraham obedeció a Dios. Y esto es importante porque cuando Dios nos prueba en estas 4 áreas. Si Dios te va a probar por algún lugar, por aquí va, una de estas preguntas, una de estas áreas cuando Dios te va a probar. Esto fue lo que Dios hizo con Abraham. De hecho, el autor de Hebreos nos da luz a lo que pasó en el Antiguo Testamento y nos lo resume de esta manera. Lo primero que nos enseña es que Abraham creyó a Dios y le obedeció en esta primera área, cuando no sabía a dónde iba. Observa lo que dice Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios no siempre nos dice el dónde, pero nos dice que salgamos. Dios no siempre te da todos los detalles de lo que Dios va a hacer contigo, pero te dice, créeme. Abraham por fe salió de su tierra, de su parentela, hacia una tierra sin saber a dónde iba, pero salió. Lo segundo es que Abraham también, Dios le enseñó que no sabía cuándo la promesa sería realidad. Abraham no sabía, pero salió y le creyó a Dios. Versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en ella con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Señor, yo no sé cuándo me vas a dar esta tierra. Tú me dijiste que la recorriera y la recorrí. But I'm bringing my tent with me. Voy a traer mi caseta de campaña. Y aunque todavía no es mío, sabe que voy a poner mi caseta sobre la tierra. Y voy a hospedarme en este lugar. Y voy a esperar que tú obres a mi favor. Abraham llevó su campaña, su caseta, y allí dormía en las noches, aun si todavía poseer lo que Dios le había prometido. Dios no le dijo todo, no le dijo cuándo se lo iba a dar, pero Abraham marchó y miraba la tierra y caminaba sobre ella. Dios no siempre nos dice el cuándo, pero Dios siempre hace lo que dice. Y esa es la fe de todo cristiano que quiere agradar a Dios. Lo tercero es que él se movió cuando no sabía cómo Dios lo haría. Observe conmigo el versículo 11 y 12. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Abraham no sabía cómo Dios lo iba a hacer, tenía 75 años. Sarai tenía 65. De hecho, el tiempo pasó, 25 años pasaron. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Y todavía no se había hecho realidad. Abraham no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero confió a Dios. Y en el tiempo perfecto de Dios, Dios hizo lo que Abraham no podía hacer. Y Dios le dio la fuerza para concebir en su vejez, porque Dios estaba en el asunto de hacer su promesa una realidad. Y la cuarta área donde Dios nos trata, nos prueba la fe, es que Abraham no sabía por qué Dios lo probaba. Versículo 17 de Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac. En el momento Abraham, yo le garantizo que no sabía por qué Dios lo llamaba a hacer lo que le llamó a hacer y sacrificar a su hijo. Pero a pesar de que él no sabía por qué, Abraham actuó por fe y obedeció a Dios.
Cuando tú y yo estamos dispuestos a movernos por fe, aunque no sepamos el por qué Dios nos pide lo que nos pide, aunque no sepamos el tiempo en el cual Dios nos está diciendo que será una realidad, entonces Dios se mueve a tu favor. Ponte de pie en esta tarde, aleluya. Y te pido que te atrevas a soñar despierto. Te pido que te atrevas a creerle a Dios. Te pido que tú estés dispuesto a entregarte sin reserva alguna. Porque cuando haces eso, cuando le crees a Dios, cuando no le reservas nada a Dios, sino que le entregas todo, cuando Dios pasa a ser la prioridad en tu vida, cuando nada le ocultas a Dios, cuando le entregas tu corazón completamente a Él, entonces Dios obra a tu favor. Cuando decides obedecer a Dios, entonces Dios hace lo que para ti es imposible, una posibilidad. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre mío, porque el reto de tu espíritu hoy es que nos atrevamos a soñar despierto. Que nos atrevamos a creerte a ti, aunque no entendamos todos tus planes y tus procesos. Tú nos llamaste, Padre mío, como llamaste a Abraham. Lo probaste. Lo probaste con algo que parecía imposible, parecía insoportable, pero aún así lo probaste. Y Abraham te creyó y no rehusó entregarte su propio hijo. Y cuando lo hizo, Padre, tú obraste a favor de él. Yo te pido hoy que aquí, Padre, los que estén en tu casa te crean. Primero, que te crean para salvación, Padre, porque eso es lo más importante. Que crean el sacrificio que hizo tu Hijo unigénito Jesucristo en la cruz para salvarles. Hago un alto aquí para hacer el primer llamado. Quiero saber si hay alguien en la casa hoy, en esta tarde, que necesita un Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien que reconoce que es pecador y que quiere arrepentirse de sus pecados, confesárselos a Dios hoy. Y que quiere que Dios le lave con la sangre que su Hijo derramó en la cruz para salvación. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Si estás aquí, levanta tu mano en esta tarde para orar por ti. Este es el día de salvación que Dios ha hecho. Habrá alguien que quiere entregar su vida a Cristo. Si tú eres esa persona, levántala bien en alto para yo verla. Aleluya. Dios te bendiga. Veo tu mano. Gloria sea el nombre de Jesús. Alguien más que levanta su mano para el Señor. Habrá alguien más que dice: yo quiero. Dios te bendiga. Veo tu mano. Aleluya. Gracias, Señor. Habrá alguien más que dice: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Este es el día que Dios ha hecho. Esas dos personas que levantaron su mano, por favor, pasen por aquí rapidito. Pasa por aquí. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Dáselo fuerte a Jesús. Eres digno, eres digno. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Habrá alguien más que dice: yo quiero. Este es el día que Dios ha hecho. Mientras nuestra hermana ora la oración de salvación con esta sierva humilde que ha pasado aquí. Y si alguien me levantó la mano, es un paso sencillo. Pasa aquí adelante. Y si no la levantaste y quieres pasar, pasa también. Dios te da salvación hoy. Créele a Dios. Dios quiere comenzar algo nuevo en tu vida, pero comienza, aleluya, con el perdón de tus pecados. El segundo llamado que quiero hacer es este, y es para la iglesia. Dios nos está diciendo, hermano, que no podemos servirle a Dios con reservas en nuestra vida. Que no podemos alcanzar el sueño completo de Dios hasta que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Hasta que estemos dispuestos a movernos por fe. Hasta que le entreguemos, hermano, nuestras fuerzas, todo lo que somos al Señor. Y entonces Dios obra. Habrá alguien más. Dios bendiga las vidas que pasan. Aleluya. Iglesia, si tú quieres ver el sueño de Dios hecho una realidad en tu vida y necesitas la fortaleza de Dios, si por tiempo tú has visto que tu promesa se ha cumplido parcialmente, pero no en su totalidad, Dios te dice que te entregues totalmente a Él, como lo hizo Abraham. Que le entregues todo lo que tú tienes, todos los dones y los talentos que Él te ha dado, y Él va a tornártelos para atrás en bendición. Adoramos a Dios y el altar está abierto, aleluya, para aquellos que quieran la oración. Si estás aquí, quieres conquistar ese sueño, corre a este altar y dile: Padre, yo quiero que tú me ayudes a entregarme sin reserva. Gracias, Señor.